Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar Castro Batten. Soy director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo en la ciudad de Guatemala. Quiero darles la bienvenida a una más de nuestras fascinantes conferencias de astronomía que estamos teniendo ahora en tiempo de pandemia como una contribución de la universidad para combatir un poco ese estrés o este encierro que nos acongoja día a día. Así que si tenemos que estar en nuestras casas, pues podemos estar en nuestras casas aprendiendo algo interesante y algo novedoso. Como novedosa es la conferencia de hoy. Hace pocos años se descubrieron en las profundidades del universo unas extrañas ráfagas de radio muy rápidas. Algunas se repiten, aparecen una vez y no vuelven a aparecer. Y esto ha creado un rompecabezas para los astrónomos y los astrofísicos de todo el mundo. Y para hablarnos precisamente de este tema tan novedoso y tan misterioso, tenemos hoy un invitado muy especial. Es el astrofísico Eduardo Rubio Herrera. Él es guatemalteco, a mucho orgullo. Es licenciado en física aplicada por la Universidad de San Carlos. Sacó su licenciatura en el año 2002. Luego sacó su maestría en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2005. Luego su doctorado en astronomía por la Universidad de Ámsterdam en 2010. Y aparte de eso, pues ha hecho muchos estudios, sus estudios de tesis, sus estudios de investigación propia. Es un astrofísico especializado en las etapas finales de la evolución estelar. Sus áreas de interés científico son los objetos compactos. Ha trabajado en diferentes temas, como por ejemplo estrellas de neutrones, agujeros negros y también estrellas variables, publicando artículos científicos y participando en diferentes conferencias nacionales e internacionales. Una persona que se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional. Este chapín, además de ser un gran profesional, pues es un amigo ya de la universidad, es un amigo nuestro, a quien organizó también, quiero contarles, las escuelas guatemaltecas de astrofísica. Esto ocurrió entre 2013 y 2017 y ha realizado una labor docente incomparable, impartiendo cursos de licenciatura y maestría en diferentes áreas de la física. Es a su vez un empedernido divulgador científico. Le encanta la divulgación científica. Él da charlas y ha escrito artículos en diferentes periódicos en el país y revistas internacionales, porque le encanta comunicar lo que sabe. Es una persona muy generosa, comparte con nosotros lo que sabe sin menoscabo de nada. Además, es un miembro individual de la Unión Astronómica Internacional y de otras asociaciones de astronomía profesionales y de aficionados. Actualmente, Eduardo labora como consultor privado de temas de divulgación científica. Y déjenme contarles que Eduardo está en Suiza, donde en este momento ya son horas de madrugada y desde ahí nos va a platicar, por lo que le doy la bienvenida a mi gran amigo Eduardo Rubio. Hola Adelante, Edgar, Eduardo. ¿cómo estamos? Estoy saludando como saludan en el planeta Vulcano. Creo que se está volviendo ya la forma oficial de saludar. Pero bueno, hola a todos los que nos escuchan, nos sintonizan acá en YouTube y en las redes sociales. Qué gusto poder compartir con ustedes esta presentación y compartir con ustedes este tema. Es realmente increíble poder compartir esto a pesar de la distancia. Y me gusta mucho la idea que dijo Edgar. Qué agradable poder compartir esta presentación en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo con esta crisis que está produciendo este virus, que nos tiene completamente paralizados de alguna manera en diversas actividades. Y bueno, esperemos que con la ayuda de decisiones correctas
podamos salir adelante de esta crisis mundial que afecta prácticamente a todos los rincones de la Tierra. Entonces, también quiero dar las gracias a Edgar. Siempre ha tenido esta plataforma, este espacio para poder compartir y divulgar la ciencia. Sí, me he vuelto un empedernido divulgador y quiero dar las gracias también a Cristian, que nos está apoyando tras bambalinas con la parte técnica en esta presentación, y creo que podemos dar paso a la presentación en sí. Entonces, yo quiero contarles hoy un poco sobre un fenómeno muy interesante que está ocurriendo, que ocurre a diario básicamente en nuestros cielos, en todo el mundo, que en español se llamaría destellos de radio rápidos o ráfagas rápidas de radio. Y bueno, esto quisiera contarles a ustedes que es uno de los misterios más estimulantes de la astrofísica moderna, y a la fecha no sabemos exactamente bien qué produce estos destellos tan violentos que observamos en las frecuencias de radio. Entonces, la presentación pues la he dividido en varias partes. Primero quiero contarles qué son estos destellos, cómo se descubrieron y cómo le han ido dando seguimiento a estos destellos. En la charla los voy a llamar FRBs o Fast Radio Bursts, como es su acrónimo en inglés. Y quiero contarles los escenarios. No sabemos bien qué forma estos destellos, qué es el mecanismo que los produce, pero quiero contarles algunos de los escenarios que se han pensado para estos objetos, y contarles también los instrumentos que están en la actualidad funcionando, tratando de detectar estos objetos, y algunas conclusiones relevantes, tanto a la presentación que estoy dando como a la situación en general que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo funcionan estos destellos? ¿Qué son exactamente? Entonces, en el año 2007 se encontraban un astrónomo muy famoso, un colega muy famoso, a quien tengo el gusto de conocer, que se llama Duncan Lorimer, un astrofísico que trabaja en la Universidad de Charlottesville en Estados Unidos, en West Virginia. Y ellos estaban analizando datos que se habían tomado con el telescopio de Parkes, en Australia. Esta es una antena bastante grande, de más de 60 metros de diámetro. Es un telescopio que está diseñado para funcionar tomando la radiación en ondas de radio que nos llega desde el universo. Y este telescopio había realizado observaciones que databan de años atrás, y Duncan Lorimer estaba con su estudiante, David Narvik. Estaban analizando nuevamente estos datos porque estaban ensayando una nueva técnica para buscar destellos o pequeños variaciones en las longitudes de onda de radio que nos llegan a la Tierra. Y entonces ellos se toparon con una cosa bastante extraordinaria. Era básicamente una gran explosión que solo se observó en radio, en estas longitudes de onda, más o menos 1400 megahercios de frecuencia, y ellos lograron apreciar, lograron estimar, mejor dicho, la distancia a la que este destello había ocurrido, que era más o menos de un gigaparsec, son más o menos unos 3 millones de años luz, y a partir de cómo la señal electromagnética de radio interactuó con el medio intergaláctico y con el medio interestelar, cómo esta señal se distorsionó, permitió a los astrónomos poder poder estimar la distancia y también estimar las propiedades del medio interestelar, es decir, del medio entre nosotros, las estrellas distantes, y el medio intergaláctico, que es el polvo y el gas que se encuentra entre las galaxias. Entonces, de esta manera pudieron determinar la distancia, y así fue como estas personas reportaron a la comunidad científica
el descubrimiento de un destello tremendo. Entonces, basado en una sola observación, ellos estimaron que ocurrían varios de estos destellos al día. Esto fue en el 2007. Yo todavía era estudiante doctoral cuando esto ocurrió. Y tuve la suerte de tratar de buscar estos destellos en unos datos que tenía de un radiotelescopio que se encuentra en Holanda, en Westerbork, en la región de Dwingelo, en el norte de Holanda. Y lamentablemente no encontramos ninguno de estos destellos, pero contribuimos a establecer algunas estadísticas de cuántos de estos destellos ocurren al día. Y en la actualidad se han reportado más de 125 de estos destellos y están catalogados en un catálogo que se llama el catálogo de destellos de rayos, el catálogo de destellos radio rápidos. Entonces, importante es recordar, no sabemos qué producen estos destellos. Eso es muy importante mantenerlo en mente. Hay muchas teorías que tratan de explicar algunos de los mecanismos que podrían producir estos destellos, pero no hay consenso debido a que ya tenemos 125 destellos detectados y entonces con esta gran cantidad de destellos se ha observado cierta fenomenología. Es decir, tenemos destellos que repiten, se han encontrado varios destellos, por lo menos 20 destellos que repiten, y sabemos también que algunos destellos no repiten, son destellos únicos. Se han observado también destellos muy potentes, y se han observado también destellos que no son tan potentes, que posiblemente se encuentran más lejos. Para tener una idea de la potencia de estos destellos, yo quiero que ustedes se imaginen una llamada telefónica en la Luna. Entonces, estos destellos, si alguien estuviera haciendo una llamada telefónica por medio de un móvil, de un teléfono móvil, en la superficie lunar, uno de estos destellos equivaldría más o menos a 1000 veces menos potente, sería 1000 veces menos potente que una llamada telefónica en la Luna. Eso dirán ustedes, eso es muy poco, pero para los límites y para la sensibilidad que tienen los radiotelescopios para detectar señales muy débiles de radio, eso es muy potente. Y para que una señal, aunque sea 1000 veces menos potente que una llamada telefónica en la superficie de la Luna, nos llegue a la Tierra y la podamos detectar a distancias enormes de gigaparsecs, eso implica que el objeto que produjo ese destello es algo muy potente. Y esas son básicamente las claves, como las ideas que tenemos para tratar de desenmascarar qué mecanismos producen estos destellos. Voy a contarles un poquito más en detalle ahora sobre cómo se descubrieron y quiero contarles un poquito sobre las energías. Entonces, los astrónomos hablamos siempre de isotropía y a eso me refiero si los destellos pasan por igual en toda la esfera celeste, ¿sí? A eso me refiero con la isotropía. Nosotros podemos pensar que los destellos tienen una energía promedio más o menos de 10 a la 40 ergios. Eso es muy potente. Eso es mucha energía, perdón, mucha energía. Para que tengan una idea de qué energías estamos hablando, en Guatemala ocurrió en 1902 una erupción muy potente, que es la erupción del volcán Santa María, y los vulcanólogos han estimado que esa erupción produjo más o menos, liberó más o menos 10 a la 17, 10 a la 18 ergios de energía. Estamos hablando una cantidad de energía tremenda, y estamos hablando de un 1 con 17 ceros, ese es el tamaño del número de energía en ergios que liberó una explosión típica de un volcán, y aquí estamos hablando de un 1 con 40 ceros. Entonces es una explosión muy potente, y ocurren más o menos 1000 destellos en el cielo, en todo el cielo. Si nosotros pudiéramos observar todo el cielo con un instrumento que nos diera esa capacidad, veríamos más o menos unos 1000 destellos al día. Y eso implica que ocurren más o menos por galaxia un destello cada 1000 años por galaxia, o un destello cada 1000 galaxias, dependiendo cómo quieran jugar con los números. Y entonces, otro número interesante que me parece bonito compartir con ustedes es que en alguna parte del cielo
ocurre cada minuto. Si agarramos los 1000 destellos al día, eso nos da más o menos un destello cada minuto en alguna parte del cielo, que está liberando más o menos entre 10 a la 35, un 1 con 35 ceros, o 10 a la 40 hercios por segundo. Eso es algo muy, muy potente. Y entonces, por eso es que nosotros estamos interesados en entender qué mecanismos producen estos destellos misteriosos, estos fast radio bursts. Se llaman fast radio bursts, por cierto, porque los destellos duran milisegundos. El destello más largo que se ha observado ha durado unas decenas de milisegundos, aún así eso es muy poco tiempo. Y para que ustedes tuvieran una idea, vamos a aprovechar que las cámaras digitales, como la cámara de mi computadora, son sensitivas a la luz infrarroja. Aquí tengo un control remoto, una televisión. Entonces vamos a jugar y imagínense que vean a la cámara y ustedes van a ver ahora un pequeño destello. Ahí está el destello. Los destellos que están viendo acá se producen por medio de radiación infrarroja que suelta este control remoto. Entonces quiero que se imaginen que los destellos se ven como este destello que les acabo de mostrar en infrarrojo. Nosotros no lo podemos ver porque nuestros ojos están sintonizados a ver los colores del espectro óptico, la parte óptica del espectro, que son longitudes de onda mucho más cortas. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de ver con radio, por ejemplo a 1400 MHz, que son ondas más largas, nosotros estaríamos sintiendo destellos de radio, más o menos un destello cada minuto en alguna parte del cielo. Espero que les parezca interesante. A mí me parece súper interesante el hecho que nuestro planeta y el espacio está bombardeado por estos destellos muy cortitos de radio. Cuando apunté el control remoto a mi cámara digital, obviamente este destello duró un par de segundos, pero quiero que se imaginen que el destello duraría mucho menos que eso, duraría unos pocos milisegundos. Cuando me refiero a milisegundos, recuerden, un milisegundo es una milésima de segundo, entonces un destello típico tiene entre 5 milisegundos y 20 milisegundos. Dura muy poco. Muy bien, aquí tenemos un mapa. Han habido ya varios telescopios que han podido ya sea buscar datos en los archivos que han tomado o datos en vivo, en tiempo real. Y entonces este mapa que vemos acá, que fue producido en una colaboración entre un astrónoma, David Petrov, y un colega, Jason Hessels, los dos de la Universidad de Ámsterdam, antiguos colegas míos. En este mapa podemos ver que estos destellos se producen por igual en el cielo. Solo hay un cuadrante del cielo, la parte inferior derecha de este mapa, donde no hay muchos destellos, y eso se debe a que en esa dirección del cielo no está disponible para muchos de los radiotelescopios debido a la locación, a la ubicación geográfica de algunos de estos telescopios. A veces no pueden observar 24 horas seguidas, entonces hay una parte del cielo que no logran cubrir. Entonces pueden ver varios de los telescopios que han detectado estos objetos. Tenemos en cuadros negros el famoso telescopio de Parkes, que es donde se observaron las primeras docenas de estos destellos. Luego tenemos el prototipo de lo que va a ser uno de los radiotelescopios más grandes construidos por los humanos, que se llama el Square Kilometer Array, el arreglo de 1 kilómetro de superficie. Este es el Australian Square Kilometer Array Pathfinder, el ASCAP. Este es un telescopio que está operando en Australia y es donde están probando la tecnología para construir un telescopio mucho más grande. Arecibo también ha detectado un par. Recuerden, Arecibo es una antena, es el telescopio a la fecha uno de los más grandes del mundo. Es un telescopio de 300 metros. También no aparece en el mapa, pero este año ya reportó un par de estos destellos. FAST tiene 500 metros.
Arecibo tiene 300 metros de diámetro. Y Arecibo solo puede ver una banda en una dirección específica de la Vía Láctea, y por eso es que los dos triángulos verdes que ven aparecen cerca del plano galáctico. Tenemos OTMOST, otra de los telescopios que opera en el sur. Tenemos el telescopio de Green Bank, que es una antena muy grande también en West Virginia. Y tenemos también un telescopio construido por los canadienses, que se llama CHIME, que es un telescopio que mide las propiedades de las líneas de hidrógeno, que observamos, que mide el hidrógeno básicamente, pero también fue arreglado para poder detectar estos destellos, y a la fecha ha detectado muchos destellos en el hemisferio norte. Pueden ver ustedes, la mayoría de puntitos rosa se encuentran en la parte superior derecha del mapa, y es porque este telescopio opera principalmente observando arriba del plano galáctico, muy en latitudes en Canadá, que es bastante al norte. Muy bien, entonces esto es para que tengan una idea de la distribución de los objetos. Por eso es que hablamos de isotropía hace unos instantes. Se piensa que estos objetos están distribuidos básicamente isotrópicamente en el cielo, y entonces si ustedes apuntaran un telescopio en una dirección, luego de varias horas, un radiotelescopio para ser más específicos, luego de varias horas ustedes podrían detectar uno de estos destellos. Muy bien, ¿qué es lo curioso de estos destellos entonces? Básicamente, un radiotelescopio, permítanme explicarles un poco mejor cómo opera un radiotelescopio. Un radiotelescopio está diseñado para recibir señales a una frecuencia determinada. Generalmente, Parkes, por ejemplo, que es uno de los telescopios más prolijos detectando destellos de radio rápidos, opera a 1425 MHz, pero los radiotelescopios no operan a una frecuencia en particular, sino que operan con cierto rango de frecuencias, que es lo que los astrofísicos llamamos un ancho de banda de la observación. Y entonces, el radiotelescopio Parkes opera desde 1250 MHz hasta 1550 MHz. Entonces, tiene varios canales que están tomando literalmente instantáneas del cielo. Cada milisegundo la cadencia de estas instantáneas es altísima. Cadencia me refiero, cada cuánto se toma una imagen. Entonces, estos radiotelescopios toman una imagen cada pocos microsegundos, y entonces están observando generalmente ruido cósmico, y cuando tenemos un destello, que es lo que observamos acá, el destello se observa debido a que las ondas de radio viajan en el medio interestelar, en el polvo y el gas que existe entre las estrellas. El destello, la onda electromagnética se ve deformada al interactuar con el medio interestelar, y se deforma siguiendo una ley física, de tal suerte que las frecuencias más largas nos llegan primero, y las frecuencias más bajas nos llegan después. Se introduce un delay en el arribo de las frecuencias, y por eso es que vemos que el destello se ve como esta línea inclinada negra que se ve acá. En el eje ZX tenemos acá el tiempo. Entonces, varios de los destellos que se han observado se observan de esta manera, y vemos que si a 1500 MHz, que es en la parte superior izquierda del gráfico, el destello nos llega a 100 segundos luego de que iniciamos la observación, vamos a ver que a una frecuencia de 1350 MHz hay un delay de casi 300 segundos. Lo interesante es que la física nos permite a nosotros predecir ese delay, y haciendo un modelo de cuánto material hay entre nosotros y el objeto que produce este destello, nosotros podemos estimar cuánto material hay y predecir exactamente esta curva, esta inclinación del destello. Y entonces así es como podemos averiguar de gratis cuánto material hay, cuál es la densidad del material entre nosotros y la galaxia distante donde se produjo esto. Entonces, aquí tengo el primer destello, es el más famoso, se llama el destello de Lorimer, y en el panel adentro del destello, ustedes pueden ver, ya corregido por el delay, pueden ver claramente que en la parte inferior
Vemos un montón de ruido cósmico, pero en la parte izquierda del panel inserto vemos un pulso bastante prominente, mucho más ancho y mucho más alto que el ruido cósmico que observamos, y esos son los destellos de rayos de radio que observamos. Entonces, este destello, cuando Lorimer y su asistente trataron de detectar en qué dirección del cielo, de qué dirección del cielo venía, encontraron que este destello venía de un lugar al sur de la pequeña nube de Magallanes. Entonces, esto fue en 2007 y básicamente una vez encontraron que la mejor localización del destello era en esta región del cielo, Lorimer y compañía empezaron a buscar en esa región del cielo si había habido un destello de rayos gamma o algún otro objeto transitorio, por ejemplo, un destello en óptico, que fuera registrado por alguno de los telescopios modernos que están monitoreando los cielos en diferentes longitudes de onda. Lamentablemente no se encontró ningún destello en otra longitud de onda, es decir, en óptico o en rayos gamma, y lo que sí se encontró es que en esta dirección del cielo, donde ustedes ven el punto verde claro que aparece en la imagen, en esa dirección del cielo se encuentra una pequeña galaxia distante, que es una galaxia que está a varios millones de años luz de distancia, y, y bueno, el destello que observamos es, ellos concluyeron que era muy probable que se haya producido adentro de esa galaxia distante, que no se mira en la imagen debido a lo pequeño y distante que está este objeto. Entonces, así fue como empezó la saga de los destellos. En cuanto ellos publicaron estos resultados, muchos nos pusimos a buscar destellos en nuestros datos, y así fue como al cabo de varios años se lograron encontrar muchos otros destellos. Aquí les muestro algunos otros. El siguiente destello que se detectó, que se confirmó, es un destello que lo descubrió un colega de Bill Thornton, trabajando para Parkes, en el telescopio de Parkes. Y pueden ver también aquí en la imagen, tiene la inclinación respectiva en el panel izquierdo, y pueden ver cómo el destello aparece en diferentes frecuencias, de 1404 hasta 1200 megahercios. Entonces, cuando se descubrió un segundo destello, la gente empezó a pensar, estamos ante un nuevo fenómeno astrofísico. Por un momento, por varios meses, se pensó que los destellos tenían que ver con la emisión de ondas de microondas, de los microondas comerciales que todos o casi todos tienen en sus casas. Cada vez que ustedes abren o cierran el microondas libera un eco de radiación de microondas que queda atrapado adentro del microondas. Y entonces se hizo una investigación sobre estos destellos, y por unos años el destello de Lorimer no era muy creído por toda la comunidad, pero fue el destello de Thornton y otros destellos que aparecieron después los que empezaron a hacernos creer que estos fenómenos eran reales. El siguiente objeto entonces fue detectado en 2013, y entonces se acordó que la nomenclatura para estos objetos iba a ser las siglas FRB, seguidas del año en que se hizo la observación, el mes y el día en que se detectó el objeto. Y entonces, así es como tenemos, por ejemplo, FRB 170827, que es un Fast Radio Burst que fue detectado el 8 de agosto del 2017. A la fecha, se han descubierto ya 125 de estos objetos, y hay algunas cosas que son realmente fascinantes que nos hacen pensar que estamos ante un fenómeno que posiblemente esté asociado con objetos muy compactos, y ante un fenómeno que tiene que ver posiblemente con magnetares. Y en eso voy a enfocarme en los siguientes slides. Entonces, la mayoría de destellos que se observan son destellos aislados, es decir, vemos un destello. Vamos a repetir el jueguito con esto. Vemos básicamente, vamos a ver, un destello acá,
y no vuelve a ocurrir nunca. Y encendí la televisión sin querer, disculpen. Y hay destellos, entonces un destello aislado, un ejemplo es FRB 010724, un destello que se observó solo una vez y no se ha vuelto a observar ningún destello en esa dirección. Sin embargo, pronto después del descubrimiento de Thornton aparecieron fuentes repitentes. Dos de ellas, las más famosas, son FRB 121002 y FRB 180916. La primera tiene una cadencia, repite cada 5.5 milisegundos. Se han observado, y cuando repite me refiero, se han observado pulsos eh, repitentes, espaciados más o menos 5.5 segundos, y la segunda fuente tiene una cadencia mayor, más o menos cada 16.3 días se han observado pulsos separados. Esto es difícil aclaro, es difícil de asociarlo a un pulsar o a un magnetar. Un pulsar, recuerden, es una estrella de neutrones que gira muy rápido, es una estrella altamente magnetizada que gira sobre su eje. Y entonces estos objetos son dos de los 20 que desafían nuestros modelos y son entre los objetos, junto con los otros 18, que nos hacen pensar que estamos ante un mecanismo diferente al de los destellos aislados, como el típico el destello de Lorimer o el destello 010724. Algunos destellos, por ejemplo, una de las fuentes repitentes, 121102, está asociada a una galaxia distante, ¿sí? Se ha observado que hay algunos de estos destellos que se asocian a galaxias distantes. Y también ha ocurrido ya en un destello que se observó en 2017, que el destello sí se observó una contraparte de rayos gamma, es decir, a una longitud de onda mucho más corta y en una región mucho más energética del espectro electromagnético. Y entonces esto hace pensar que algunos de estos destellos aislados posiblemente estén asociados a explosiones de supernova o a la coalescencia de dos objetos compactos como dos estrellas de neutrones y dos agujeros negros. Finalmente, hay un objeto también que nos permite pensar que algunos de los objetos de estos que observamos podrían ser magnetares, y se ha observado, por ejemplo, esta fuente 200428. Esta fuente está asociada a un magnetar y esto es básicamente una estrella de neutrones que tiene un campo magnético mucho más potente que el campo magnético de una estrella de neutrones normal, y los magnetares son entre los objetos más magnéticos que conocemos en el universo. Y entonces estos campos magnéticos son capaces de guardar, son reservorios muy buenos de energía, y entonces básicamente esta energía magnética se guarda y eventualmente por algún mecanismo dentro de la corteza de la estrella de neutrones. Esta energía magnética que ha sido guardada por años se libera en unos pocos milisegundos, y este es un mecanismo para explicar las explosiones bastante fuertes que hemos observado en este objeto y en otro par de objetos que a través de otras observaciones se piensa que están asociados a magnetares. Solo para quienes preguntan o quienes tienen duda, GRB en mi slide, eso es un destello de rayos gamma, era también un fenómeno muy enigmático hace más o menos 25 o 30 años, cuando se empezaron a descubrir, y ahora se sabe que estos objetos están asociados a supernovas y a finales explosivos de estrellas muy masivas. Y la abreviatura que también aparece hasta abajo del slide, donde dice SGR, eso es un Soft Gamma Repeater, son magnetares, ahora sabemos que son magnetares. En su momento se clasificaron como objetos
que emiten pulsos en rayos gamma, y por eso se llamaban soft gamma repeaters, porque emitían pulsos en la región de los rayos gamma suaves. Y los números que ven para el soft gamma repeater son las coordenadas en el cielo del objeto. Es un objeto que está en nuestra galaxia, y por ejemplo, está asociado a un destello. Se han observado destellos de rayos gamma viniendo de esta región, y es uno de los más cercanos que conocemos en la actualidad. Entonces, aquí en este slide espero haber resumido un poco la fenomenología de estos objetos y cómo pues nos dan dolor de cabeza a los astrónomos, porque es muy difícil establecer un único modelo, sobre todo teniendo estas dos variantes: las fuentes aisladas, que solo pulsan una vez, y las fuentes que repiten varias veces, sí, que son más o menos 20 fuentes conocidas. Entonces, esto hace pensar que estamos ante dos mecanismos diferentes, quizás más mecanismos. Entonces, quiero mostrarles esta diapositiva. A mí me parece muy interesante porque esta diapositiva resume, está hecha por un colega, Evan Kane, un colega de Irlanda que trabaja ahora en la Universidad de Manchester. Y esta diapositiva resume básicamente todas las cosas, todos los objetos del cielo que emiten pulsos de radio, y todos los objetos y la luminosidad de los pulsos. Entonces, en el eje X, en la parte horizontal, tenemos un producto que es la multiplicación del ancho del pulso en tiempo, básicamente. Entonces tenemos los objetos que tienen los pulsos más cortitos, son los que van a estar más a la izquierda, y los pulsos más gordos, digamos, más largos, van a estar más a la derecha en este diagrama. Los pulsos menos luminosos van a estar en la parte inferior del diagrama, y los pulsos más luminosos van a estar en la parte superior del diagrama. Entonces, explorémoslo, porque a mí me parece muy interesante. Este diagrama muestra todos los objetos que emiten algún tipo de pulsos en el cielo. Y aquí, pues, viendo este diagrama, podemos aprender muchas cosas sobre la cantidad de objetos increíbles nuevos que se han descubierto en el cielo. Entonces, empecemos a leer el diagrama del lado izquierdo. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, vamos a ver una barra gris. Entonces, en esa barra gris está escrito ahí principio de incertidumbre. Entonces, ahí ocurre que hay una propiedad de la física que no podemos violar, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces las cosas, llega un momento en que a la luz, básicamente el pulso es tan corto, realmente tan corto, que no da tiempo que emita ninguna luminosidad. Y entonces en esta región tenemos los pulsos más cortos, que debido a este principio de incertidumbre de Heisenberg ya no pueden literalmente emitir luz, y entonces no los podemos ver. Entonces, si empezamos a movernos a la derecha, vamos a ver que en la parte de en medio aparece un punto negro que dice Crab Nanoshots. Entonces, no van a pensar que estamos hablando ahí de shots de tequila o de whisky. No. Aquí estamos hablando de unos pulsos muy breves que emite el pulsar del cangrejo. Este es el pulsar que se encuentra en la nebulosa del cangrejo. Y este pulsar emite pulsos que tienen una duración de nanosegundos, ¿sí? Pocos nanosegundos, y son pulsos muy potentes, ¿sí? Son entre los pulsos más potentes y más de menos duración que conocemos en el cielo. Estos se han medido con radiotelescopios, y aquí el Crab es el objeto entre los más luminosos y que produce entre los pulsos más luminosos y más cortitos que observamos en el universo. Luego entramos a la región donde están los pulsars, que son nuevamente estrellas de neutrones que están girando muy rápidamente, estrellas de neutrones magnetizadas, y que cada vez que uno de los polos magnéticos de la estrella apunta hacia nosotros podemos percibir pulsos de radiación, en radio principalmente. Entonces vemos que los pulsares en morado o en púrpura son objetos que tienen pulsos muy cortos, tienen una luminosidad promedio. Dentro de ellos podemos ver unos puntos rojos que son los RATs, que son básicamente una variedad de pulsares que emite no de manera continua, es decir, no necesariamente cada vez que el polo nos apunta
nosotros vamos a detectar un objeto, vamos a detectar un pulso, y entonces estos se emiten de manera intermitente, y por eso se llaman RATs. Son transitorios rotantes rápidos. Y vemos que los fast radio bursts, que es el tema de mi charla, están justo hasta arriba. Estos son entre los objetos más luminosos que podemos detectar, y también entre los pulsos, con pulsos no tan cortitos como los pulsos gigantes de nanosegundos que emite el CRAB. Tenemos también otra variedad de objetos. Podemos ver que Júpiter emite en radio. A veces Júpiter tiene explosiones en las bandas magnéticas, en los polos, en el campo magnético, y entonces estas explosiones son detectables. Podemos ver que son varios órdenes de magnitud menos potentes que los pulsos de los pulsars o de los FRBs, pero que se pueden detectar debido a que Júpiter está muy cerca. A medida que nos movemos a la derecha, ahí vamos a encontrar una cantidad de objetos increíbles. Y entonces aquí viene una línea, aquí tenemos un territorio que está mapeado en fondo blanco en el diagrama, y un territorio que está mapeado en fondo celeste. Entonces, en el fondo blanco tenemos lo que llamamos los astrónomos emisión coherente de radio, es decir, emisión que ocurre a todas las longitudes de onda, ¿sí? Y esa es una propiedad bien interesante que tienen los púlsares. Por ejemplo, hay algunos púlsares que nosotros podemos ver en óptico, podemos verlos en rayos gamma, los podemos ver en rayos X, y los podemos ver en radio también, porque el pulso lo emiten en todas las frecuencias, y eso es lo que nosotros llamamos emisión coherente. Si nos vamos muy a la derecha, vamos a ver que la cantidad de polvo que hay entre los objetos y los mecanismos que producen la emisión de los objetos nos producen lo que llamamos emisión incoherente. Y por emisión incoherente tenemos emisión que solo ocurre a ciertas frecuencias específicas, es decir, es emisión que no ocurre a todas las frecuencias. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, los destellos de rayos gamma, las supernovas, las ondas gravitacionales, estrellas cataclísmicas, magnéticas, estrellas de rayos X, inclusive el Sol, que emite explosiones, emite brotes, destellos de radio, pero que solo son observables en el radio. Entonces tenemos acá toda esta fenomenología. Entonces, les mostraba este diagrama porque quiero que miren que los destellos de rayos de radio, los fast radio bursts, son entre los objetos más luminosos que nosotros tenemos, están muy altos en este diagrama, y sus pulsos son muy cortitos y están en la región donde tenemos emisión coherente. Entonces, la idea es que estos objetos, si tuviéramos los aparatos adecuados, podríamos también observarlos, observar estos destellos cortos en microondas, en óptico, en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X y en rayos gamma. Entonces aquí es a donde va ahora la astronomía. Este diagrama lo muestro también para mostrarles un poco hacia dónde van los radiotelescopios y hacia dónde van los observatorios. La idea, el sueño de cualquier astrónomo moderno es tener una batería de instrumentos que nos permita detectar estos destellos en todas las longitudes de onda posibles. Y entonces ahí es a donde va la astronomía en el futuro. Por ejemplo, construir telescopios enormes que tengan la capacidad de hacer imágenes precisas con cadencias, es decir, en tiempos muy cortos, telescopios ópticos y radiotelescopios también con cadencias muy bajitas, y obviamente detectores de rayos X y de rayos gamma en órbita para poder detectar los destellos de estos objetos en otras longitudes de onda. Entonces, ya les platiqué entonces qué son los objetos, ya les expliqué la fenomenología, es muy grande. Les expliqué también la importancia de estos objetos en este diagrama pulso-luminosidad que les presento, que les acabo de presentar. Y ahora quiero dedicar un par de slides a contarles qué puede causar estas potentes emisiones y qué maquinaria puede estar detrás de estos bichos tan poderosos. Entonces, sabemos a partir de muchas observaciones que se han realizado, más de 120 detecciones, que estos objetos ocurren en un ambiente galáctico, es decir, ocurren porque estrellas están explotando o porque
los campos magnéticos de estrellas como los magnetars están liberando energía. Eso lo sabemos a partir de las observaciones que se han hecho de varios de estos objetos. Por la duración, recuérdense, estos objetos duran, estos destellos duran unos pocos milisegundos. Por la duración, los destellos parecen corresponder a emisiones generadas por objetos estelares. Esto es debido al tamaño, a la duración del objeto, a la duración del destello. Entonces, por el tiempo que la luz puede viajar en 5 milisegundos, sabemos que el espacio donde se producen estos destellos es muy pequeñito, entonces tiene que ser del tamaño estelar, por ejemplo. Y entre los candidatos que tenemos para explicar estos destellos, una vez más, tenemos objetos compactos, muy magnéticos, por ejemplo, como los magnetares. Tenemos, por ejemplo, esto que les mencioné de colisión de estrellas de neutrones o estrellas de neutrones con agujeros negros. Y también no se descarta la posibilidad de que existan estrellas un poco como el Sol, pero con campos magnéticos más potentes, donde una vez más se acumule energía magnética y esta energía sea disparada al espacio. Entonces, los progenitores, es decir, los mecanismos, los objetos que podrían producir estos objetos, suman muchos modelos. Hay más o menos 55 modelos diferentes para explicar toda esta fenomenología que vemos. Y aún así, la gran mayoría de estos mecanismos, de estos modelos, requieren, una vez más, eventos asociados a estrellas de neutrones, eventos relacionados a estrellas magnéticas, como enanas blancas o agujeros negros, y no se descarta la posibilidad, aunque muy remota, de cosas más exóticas. Entonces, repasemos algunos de estos, algunos eventos asociados a estrellas de neutrones. Tenemos, por ejemplo, estrellas de neutrones aisladas, como los magnetares, donde el campo magnético es tan potente que, una vez más, acumula energía. ¿Cómo la acumula? Quiero que se imaginen el campo magnético como bandas elásticas que las podemos juntar y retorcer, digamos, como cuando uno jugaba con hules. Yo no sé si alguno de ustedes cuando era niño jugó con un avioncito para volarlo, que tenía una propela, una hélice que se enrollaba en un hule. Entonces, cuando se tiraba el avión, el hule se desenrollaba y básicamente el elástico de la banda de hule nos permite guardar energía que se convierte en energía de rotación para la propela del avión. Y en el caso de las estrellas de neutrones es un principio parecido. Tenemos líneas magnéticas que, debido a la turbulencia dentro de la corteza de la estrella de neutrones, esta corteza se está moviendo y entonces hace que se retuerzan las líneas de campo magnético. Entonces ahí acumulamos energía magnética y en algunos casos llega un momento en que se retuerce tanto el campo magnético que podemos romper las líneas de campo y liberar grandes cantidades de energía. Entonces también tenemos estrellas de neutrones interactuando. Hay un modelo, por ejemplo, que habla sobre un magnetar que le cae un asteroide y entonces cuando el asteroide perturba la corteza de la estrella de neutrones, esto libera grandes cantidades de energía. Tenemos también estrellas de neutrones interactuando con estrellas normales en sistemas binarios, por ejemplo. Por ejemplo, aquí viene un comercial para algo que va a ocurrir más o menos dentro de 80.000 años. Hay un sistema binario de pulsares que se llama B1913 más 16, que es un sistema de pulsares que son dos objetos, dos estrellas de neutrones que están girando una alrededor de la otra. Entonces, cada día se acercan más y más o menos en 80.000 años estas dos estrellas se van a fusionar y van a liberar grandes cantidades de rayos gamma, de radiación gravitacional y posiblemente un destello increíble de rayos, de ondas de radio y de otras ondas electromagnéticas. Por cierto, vendo tickets, si quieren comprarme tickets para esta función en el futuro. Ahora tienen que escribirme después por si quieren un ticket para esta función. Una broma, por cierto. Bueno, tenemos también otro tipo de destellos como cosas un poco más interesantes como
otra vez la fusión de dos agujeros negros. Ahora que existen los detectores de ondas gravitacionales, sabemos que la colisión de agujeros negros no es algo tan aislado y ocurre más a menudo de lo que pensábamos al principio, antes de que existieran estos detectores. Entonces, eso podría ser también un mecanismo. Tenemos también que los agujeros negros se evaporan. Entonces, esto toma mucho tiempo y esta es una teoría también que se ha mencionado, pero debido a que toma mucho tiempo evaporar un agujero, es una teoría posible, pero no es plausible en nuestro universo actual. También tenemos otros objetos menos compactos, como las estrellas enanas blancas, donde tenemos que interactúan con estrellas de neutrones. Hay un intercambio de material y entonces el material, cuando cae a la estrella de neutrones, emite también destellos, se calienta y por acreción y emite un destello de rayos en radio. Bueno, tenemos también modelos más exóticos. Por ejemplo, ya les mencioné la evaporación de agujeros negros. Se han mencionado también unos objetos que se llaman cuerdas cósmicas, que son arrugas del espacio-tiempo, que están confinadas en pocas dimensiones. Y entonces cuando dos de estas cuerdas, de acuerdo a los que proponen esta teoría, chocan, esto produciría un destello muy potente de rayos gamma y también de ondas de radio. Y entonces eso podría explicar algunas de estas fenomenologías que vemos. Es una posibilidad. Eh, Sin embargo, es poco probable debido a que no se ha observado una cuerda cósmica, y bueno, es una hipótesis teórica y es algo bastante complicado de observar. Una cosa dentro de los modelos exóticos que tenemos es también la posibilidad, hay dos destellos de radio que se repiten. Uno en particular tiene un periodo muy interesante. Hay un destello de rayos, un destello de radio que se repite, que se ha repetido un par de veces y este destello ha causado controversia y logró salir en las noticias como una posibilidad de que estemos observando una civilización inteligente mandando señales distantes. Está más o menos a 450 millones de años luz y se repite más o menos cada 16.3 días. Se ha repetido. Es el destello 180916. Y entonces, esto pues ha hecho que la imaginación de la gente explote pensando que posiblemente sean señales extraterrestres. Sin embargo, antes de hacer una afirmación tan extraordinaria, se necesita buscar evidencia extraordinaria y entonces que respalde esas afirmaciones. Y en el camino pues hay varias teorías interesantes sobre objetos estelares que podrían producir este tipo de fenomenología que observamos actualmente. Entonces, no es imposible, pero es poco probable que estos destellos que se repiten sean señales de civilizaciones distantes. Pero se ha pensado, se ha considerado y es una posibilidad. Entonces, hay, como les digo, otros escenarios. Por ejemplo, tenemos estrellas como las estrellas como el Sol, solo que más activas en su superficie. Y entonces se ha pensado en reconexión, en estrellas de secuencia principal que tienen un campo magnético potente, una reconexión violenta también en estrellas de neutrones del campo magnético y plasma también que esté alrededor de estrellas de neutrones. Por ejemplo, una de las ideas que se piensa para los destellos únicos, hay una estrella que se llama W Ursa Majoris, donde se ha podido detectar un destello de radio un poco más largo que los destellos de radio que observamos, de estos cortos, pero eso se debe a plasma, básicamente una llamarada tremenda que salió de esta estrella, y este es un modelo que propusieron en 2014.
como les digo, una de las cosas más plausibles, y yo me inclino mucho hacia esta idea, es la reconexión magnética. Aquí en verde, no tienen que leer el texto, pero en verde básicamente muestro un poco cómo se piensa que es el campo magnético de una estrella de neutrones. Cada línea que ven es una línea magnética y están conectadas, y a veces si tenemos plasma que está moviéndose en la superficie o en la corteza de una de estas estrellas, este plasma retuerce básicamente esas líneas, y entonces cuando se rompen estas líneas se tienen que reconectar. Esta reconexión tiene una escala de tiempo de milisegundos, y entonces el plasma que está alrededor de este campo magnético pues permite emitir un shock de partículas, y ahí es donde producimos uno de estos objetos. Entonces, recientemente, pues a la fecha de hoy, se sabe más de 125 de estos casos, de estos objetos. 20, como les decía, muestran actividad repetitiva, es decir, han repetido más de una vez. No todos tienen un periodo, y los dos periodos que les mencioné, sobre todo el de 16.35 días, es un periodo tentativo, porque tampoco son muchos los pulsos que se han observado repetidos. Y debido a esto, les mencionaba, se piensa que hay objetos repetitivos y no repetitivos, y les mencionaba también que en algunos casos ha dado tiempo de observar el destello, ver la explosión en radio y apuntar inmediatamente un telescopio en la dirección a donde se observó el destello. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una galaxia. Esta es una galaxia con un nombre muy extraño, es 180916. Perdón, la galaxia J0158+65, que corresponde, está asociada al destello 180916, está a unos 500 millones de años luz, y aquí en el puntito rojo que ven en el inserto de la imagen, justo donde están las dos rayitas blancas que muestran la posición del destello, en esa región es donde se cree que se originó este destello. Entonces, en los últimos años ya se ha podido hacer esto para un par de estos destellos. Se sabe que ocurren en ambientes galácticos, y eso es lo que permite reforzar las ideas de que hay estrellas. Los mecanismos detrás de estos objetos son mecanismos estelares, algún tipo de estrella de neutrones, magnetar, o bien una estrella con mucho plasma y con campo magnético intenso. Este es de lo que se ha observado. Entonces, al futuro se piensa, se quiere parametrizar adecuadamente este nuevo fenómeno, y hay una gran cantidad de observatorios modernos que están dedicando su tiempo para analizar y poder detectar más de estos objetos transitorios, tanto en longitudes de onda de radio como en otras contrapartes que pueden ser ondas gravitacionales, otras regiones del espectro electromagnético, o bien también partículas que nos podrían llegar de algunos de estos. Entonces aquí tenemos algunos de los telescopios que están funcionando actualmente. Tenemos Pertif en Westerbork, que es el radiotelescopio que utilicé. Yo hice varias observaciones con ese radiotelescopio, el de arriba a la izquierda. Son 14 antenas de 25 metros cada una. Todas se apuntan a la misma dirección del cielo, y entonces se puede hacer interferometría y se puede hacer observaciones bastante precisas. Luego ahora se está construyendo LOFAR, que es un radiotelescopio que, bueno, ya está funcionando. Se están dando los últimos toques a agregar las últimas estaciones, y el LOFAR es un telescopio que trabaja a bajas frecuencias y también tiene como objetivo tratar de parametrizar y de detectar destellos de estos en longitudes de onda bajas. LOFAR opera más o menos a 320 MHz. Aperitif y Westerbork operan a frecuencias más altas, 380, 400 MHz. Y luego tenemos los dos instrumentos de abajo, ASCAP, que va a operar a 1400 MHz junto con Parkes y otros telescopios más conocidos, y CHIME, el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, que ha contribuido a muchísimas detecciones de rayos, de destellos de radio. Y este, pues básicamente es un experimento
que tiene como finalidad originalmente medir las propiedades del hidrógeno en nuestra galaxia, pero debido a la localización del telescopio y a que cubre una buena parte del cielo, se ha podido agregar instrumentos al telescopio para poder detectar más de estos destellos de radio. Entonces, el futuro nos va a permitir dilucidar la misteriosa naturaleza de estos destellos y eso va a ser posible con nuevos telescopios y nuevos instrumentos. Y lo que podemos decir, para más o menos ir terminando esta presentación, es que los destellos tienen una naturaleza astronómica, no son producidos en ningún lugar terrestre o no son el producto de ruido de microondas, de hornos de microondas o de objetos electrodomésticos, digamos. Sabemos que por lo que llamamos dispersión, es decir, por la deformación que sufre el pulso cuando atraviesa el medio interestelar, los pulsos se deben deformar en un ambiente galáctico. Eso también a que se ha observado varios de las galaxias, varios de los objetos donde se detectó el pulso. Y los tiempos que observamos, la duración de milisegundos de estos pulsos, pues eso nos hace pensar que es consistente con atribuirlos ya sea reconexiones magnéticas en estrellas normales o bien, en la mayoría de los casos, a fenómenos muy energéticos asociados a estrellas de neutrones o agujeros negros. Una cosa importante es que para el caso de los objetos compactos como las estrellas de neutrones y los agujeros negros, nosotros tenemos algo que llamamos energía de amarre, que es la energía de ligadura, la energía para mantener juntos estos objetos. Y bueno, esa energía es la cantidad de energía que necesitamos para poder explicar las energías que observamos, esos 10 a la 40 hercios que les platiqué al principio. Y la otra opción, como les digo, es es la energía magnética de una llamarada gigante en estrellas supermasivas en agujeros negros. Entonces, esperamos que los futuros instrumentos y observaciones ayuden a esclarecer este punto pronto. Y aquí les quiero mostrar un mapa, más o menos ese es un mapa de todo el cielo. Ahí ven muchas galaxias, muchos objetos extragalácticos. Si se dan cuenta, cerca del Ecuador galáctico, está una banda oscura, esa es nuestra galaxia. Entonces, si quitamos nuestra galaxia, más o menos esa sería la imagen del cielo que nosotros podríamos ver. Los colores, cada color es diferente, muestra diferentes distancias. Y entonces aquí, Cristian, que espero que no molestarte, vamos a poner aquí el video. Entonces, si nosotros pudiéramos observar en radio, nosotros más o menos podríamos ver que en cualquier parte del cielo, en algún momento, miraríamos un destello que dura milisegundos. Un poco más breve que lo que este video muestra. Este es un video ilustrativo, solo para mostrarles a ustedes ante qué estamos, ante qué nuevo fenómeno estamos experimentando, estamos midiendo. Entonces, lo difícil de estos objetos es poder apuntar el telescopio en la dirección correcta. Entonces, lo que se hace ahora es tener telescopios que observan todo el cielo, todo el tiempo, y que le hacen una instantánea al cielo cada milisegundo. Y entonces, con esa suerte, se puede capturar uno de estos destellos. Muy bien, ese es el material que tengo sobre los destellos de radio. Quiero terminar con un postscriptum. Esto es porque creo que estamos viviendo tiempos extraordinarios y gracias a Edgar que me permitió presentar este material y compartirlo con ustedes para poder pues ilustrar y traer un tema de frontera científica a sus casas. Creo que todos están en sus casas o en sus oficinas observándome. Y bueno, creo que estamos viviendo un tiempo extraordinario y quería tomarme el último slide antes de darles las gracias con un postscriptum. Me gustaría a quienes nos miran, sí, que permanezcamos unidos, que colaboremos entre todos y quiero mandarles mis mejores deseos para que todos salgamos con bien de esta crisis mundial que estamos viviendo. Y antes de terminar, como mi último slide es el siguiente, pero antes de terminar, quisiera compartir con ustedes
lo que dijo alguien que he aprendido a admirar bastante en estos días, es Yuval Noah Harari, un gran escritor, un historiador y divulgador científico judío que vive en Israel y que escribió el libro Homo Sapiens y otros libros como Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Y básicamente, en una entrevista que le hicieron hace poco, él decía que necesitamos tomar una decisión como humanos en la actualidad. Una es viajar a lo largo de la ruta de la desunión, esa es una posibilidad, o adoptar el camino de la solidaridad global. Entonces él dice, si escogemos la desunión, esto no solo prolongaría nuestra crisis, sino que resultaría en catástrofes más grandes en el futuro. Creo que como humanos nos enfrentamos a grandes problemas del clima, nos encontramos a grandes problemas de sobrepoblación y también la crisis actual. Y entonces, si escogemos la solidaridad global, por ejemplo, eso sería una victoria no solo contra el coronavirus que nos está afectando ahora, pero contra cualquier epidemia futura y cualquier crisis que podría asolar a la humanidad en el siglo XXI. Entonces, quisiera terminar, yo sé que hablé de muchas cosas interesantes, de agujeros negros, de destellos de rayos gamma, pero quisiera terminar invitándolos a pensar en cómo ser solidarios, en cómo unirnos no solo entre nosotros como guatemaltecos, pero también como países y porque creo que, en mi opinión, esa es la salida a las crisis que tengamos que enfrentar en el futuro. Entonces quiero terminar mostrándoles, esta es una foto, cómo se vio el cometa, si no lo pudieron ver, no es una foto perfecta, pero aquí pueden ver el cometa Neowise, como se miraba en una madrugada hace como 2 semanas desde Suiza, una foto que hicimos con un amigo desde uno de los cerros de las montañas cerca de mi casa. Era una visión bastante buena.